en el gobierno de la provincia de Río Negro crear un observatorio de estudio de conductas suicidas en la provincia, una iniciativa que ha elevado el vicegobernador Pedro Pesati. Ya ingresó a la legislatura. La idea es fortalecer políticas públicas para abordar justamente de manera integral la prevención. Una iniciativa que se fue trabajando, impulsada por el presidente de la Red Argentina de Suicidología, palabra difícil para pronunciar, Marcelo Mandri, que está en línea, quien gentilmente nos ha atendido en la mañana de hoy y a quien ya saludamos. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a la audiencia que nos escucha. Gracias, muy amable. Bueno, Marcelo es especialista en el tema, es negociador en situaciones de crisis y es presidente justamente de la Asociación Red Argentina. Y bueno, queríamos hablar varios temas con él, porque incluso desde los medios de comunicación, Marcelo, hasta hace un tiempo atrás había una recomendación, cuando estudiamos en la facultad, justamente locutores y periodistas, había una recomendación de no hablar de ciertos temas vinculados al suicidio, porque esto podía generar conductas de copia, ¿no? Y bueno, aprendimos y fuimos creciendo con esa idea que en realidad está muy equivocada a lo que debe ser justamente para la prevención, ¿no? Claro, bueno, esos son constructos que, bueno, obviamente equivocados, que se van generando en las comunidades. En este caso estamos hablando de la comunidad de los medios de comunicación, pero en todas las comunidades se generan estos mitos que lamentablemente lo que hacen es entorpecer las tareas de prevención, como bien lo dijiste. Esto viene de la mano, esta idea de creer que se puede generar en el otro, en algo que se conoce como efecto Werther, bien, que es el efecto de imitación o replique, pero este efecto se da en condiciones muy particulares. Hablar de la problemática de manera responsable, como lo estamos haciendo en este momento, llevando el mensaje de que el suicidio se puede prevenir, es prevenible y previsible. Lo que sucede es que necesitamos algunas herramientas como conocimientos mínimos para poder detectar estas señales y poder intervenir a tiempo. Bueno, cuando esto se puede lograr en las comunidades, que las comunidades sepan que la persona que manifiesta intenciones de quitarse la vida no está haciendo alarde simplemente, sino que es su manera de pedir ayuda, cuando las comunidades van comprendiendo que la persona que piensa en quitarse la vida porque no aguanta más la carga que está llevando, no es una persona que es cobarde, ni egoísta, ni mala persona. Bueno, es una persona que está sufriendo. Y fundamentalmente entender que una persona que piensa en el suicidio no quiere morir. Lo que la persona no quiere es vivir de la manera que está viviendo. Y lo que sucede es que a consecuencia de esa carga emocional que lleva sobre sí, no le permite ver con claridad caminos alternativos como a lo mejor lo podría ver otra persona desde afuera. Es por eso que siempre es conveniente ofrecer acompañamiento desde el lugar que nos toca a cada uno, eso hay que aclararlo, el amigo desde el lugar del amigo, el compañero de trabajo desde el lugar del compañero de trabajo y el profesional de la salud mental o de la salud del profesional. ¿Cuál sería el primer paso, Marcelo? Porque a veces estas frases que nos conmueven, nos llaman la atención y nos hacen estar un poco más alertas, también nos dicen no meterse, no es problema mío, no es de la familia, ¿cómo hago? Tengo miedo, no sé cómo. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, a ver, que genere miedo es normal, porque vos tenés en cuenta que una persona te está diciendo que no quiere vivir más, entonces es normal que generen emociones. Ahora, lo que tenemos que saber, que no prestar atención a ese llamado de atención, pedido de ayuda de alguna manera, también es perjudicial. Entonces, por eso vamos a hacer referencia a lo que estamos hablando recién. No necesariamente un amigo o un familiar tiene que ponerse en el rol del psicólogo, de hecho no debe hacerlo, no se debe hacer bajo ningún concepto, pero sí ofrecer acompañamiento desde el lugar del amigo y desde el lugar del familiar. ¿De qué manera? Apoyando, no cargando más culpas, porque vos tenés en cuenta que una persona que cree que no tiene sentido seguir haciendo fuerza, a lo mejor se hace responsable de lo que le pasa en la vida. Entonces, si nosotros cargamos más culpa sobre la persona que a lo mejor las está padeciendo, cargamos más desesperanza y de alguna manera
tenemos una visión egoísta, como por ejemplo decirle pensá en tu mamá, pensá en tus hijos, pensá en tu familia, y en él o en él y en ella quién piensa. Bien, entonces aquellos errores comunes que cometemos las personas cuando tenemos desconocimiento sobre la problemática puede llevar a que el acompañamiento no sea el óptimo. Y ya te digo, se puede acompañar, todos podemos ser agentes de prevención, absolutamente todos. Lo que no podemos ser todos es agentes de intervención. La intervención se la tenemos que dejar a los especialistas, y el acompañamiento, la prevención sí puede estar en toda la comunidad, contribuyendo desde el lugar que nos toca. Bien. La pregunta es, ¿siempre hay señales, Marcelo? Siempre hay señales. Las señales son implícitas o explícitas. Ese es otro grande mito que existe. Creer que la persona que piensa en el suicidio o que se quiere suicidar no lo dice y simplemente lo hace. No, eso no es así. De 10 personas que se quitan la vida o que intentaron quitarse la vida, 9 personas lo manifiestan claramente y 1 persona lo deja entrever con sus acciones o actos. Es por eso que a veces, lamentablemente, cuando existe una situación de suicidio consumado, recién ahí vamos hacia atrás y decimos, claro, pero ¿te acordás que había dicho esto? ¿Te acordás que había subido en el Facebook, en el estado de WhatsApp esto y aquello? Bueno, las personas siempre lo manifiestan. Y vuelvo a repetirlo desde un principio, no siempre el pedido de ayuda va a ser como nosotros pretendemos que sea. El pedido de ayuda es como se puede. Las personas piden ayudas como pueden y a lo mejor ese pedido de ayuda es de esa forma. Entonces nosotros mostrando interés, ocupación, no preocupación, ocupación en el bienestar de la persona, yo te aseguro que puede llegar a ser una bocanada de aire para esa persona, y aquello que venía creyendo que a nadie le importa, que no tiene sentido seguir haciendo fuerza y para qué va a seguir estando así, bueno, a lo mejor esa bocanada de aire puede servir para que la persona acepte recibir ayuda profesional, reciba el acompañamiento social necesario para poder comenzar las etapas de reinserción y de esta manera poder salir de la ideación de suicidio. Marcelo, bueno, el contexto nuestro en pueblos pequeños como los que tenemos, a veces no hay oportunidad de conseguir ayuda de un profesional, por los costos que tiene un profesional médico, por la cantidad de trabajo que tienen y no conseguimos turnos. ¿Siempre es necesaria la participación de un profesional de la salud? De acuerdo a la fase del proceso que se encuentre la persona. La problemática del suicidio, en un tipo de suicidas que son los calificados, que son la mayoría, atraviesan por una serie de fases. No existe eso de que ayer estaba bien y no sé qué le habrá pasado hoy que se quitó la vida. No, eso no pasa. La persona atraviesa por una serie de fases. Si vos me decís que la persona está en la etapa de pensamientos negativos hasta las fases iniciales, bueno, el acompañamiento social puede ser de máxima valoración, teniendo en cuenta que la persona puede sentirse contenida y a lo mejor no necesariamente necesite de un ámbito clínico, que siempre es recomendable, pero a lo mejor en las primeras fases donde la persona atraviesa acumulación de conflictos, una pequeña crisis o pensamientos negativos, inclusive que no llegan a ser ideación suicida, porque son cosas distintas. Los pensamientos negativos es creer que todo me sale mal, ¿para qué voy a seguir así si todo está mal? Bien, no, la persona todavía no piensa en la muerte como alternativa para salir de esos problemas. Bueno, en esas etapas el acompañamiento social es de gran utilidad y suele servir muchísimo. Ahora, cuando la persona comienza a idear una alternativa de muerte para salir de los problemas, sí es recomendable acompañamiento desde los profesionales. Bien. Y haciendo mención a lo que vos recién dijiste, las personas tienen que saber que existe una Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que es la 27130, y la provincia de Río Negro adhiere a esta ley a través de la 5595, que es una ley provincial. En estas leyes contemplan la atención gratuita para las personas que hayan tenido una tentativa de suicidio y para los familiares de esas personas. O sea, que las personas que están en riesgo de vida a causa de la problemática del suicidio deben recibir asistencia gratuita
para ella y para los familiares. Y si la persona cuenta con alguna obra social, sea cual sea, la obra social debe brindar la prestación también de la cobertura. Eso lo dice la ley, no es algo que te lo está diciendo Marcelo simplemente. Uh-huh. Entonces, teniendo estos conocimientos como herramientas, bueno, nosotros sabemos que tenemos el derecho de la asistencia, la atención y el seguimiento cuando se trate de situaciones con la problemática del suicidio. Bien, tanto la persona directamente, en este caso, que está pensando en el suicidio, y también familiares, porque se me ocurría pensar en aquellos que no quieren ayuda o que se niegan a asistir a un profesional médico. Bueno, hay situaciones que también la ley prevé. Existe también otro falso concepto con respecto a la ley de salud mental. En uno de los artículos, en el artículo 20 de la ley 26657, habla de la alternativa de la internación involuntaria cuando la vida de la persona está en riesgo. Cuando la persona sea un riesgo para sí o para terceros, bueno, existe la alternativa de la internación involuntaria, con los únicos fines de brindarle asistencia, atención y ponerla a resguardo lamentablemente de situaciones que puede autoprovocarse, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer desde los medios? ¿En qué consisten las campañas de prevención en un medio como el nuestro, por ejemplo? Bueno, desde los medios se puede hacer mucho, y muchísimo, déjame agregarte, desde algo que se conoce como efecto papágeno. El efecto papágeno se estudia y el nombre se toma de un aria de Mozart, de un personaje de la flauta mágica, que el personaje en un momento de su vida empezó a creer que no tenía sentido seguir estando porque él creía que no iba a ser feliz. Bien, en determinada parte de la obra, de la ópera, se le presentan 3 ángeles o niños y les brindan alternativas para que él pueda elegir. Y entre esas alternativas encuentra aquella felicidad que él creía que no iba a encontrar nunca. Bueno, de este área se toma el nombre del efecto papágeno y consiste en llevar el mensaje de esperanza a las personas, que el suicidio se puede prevenir, es prevenible y previsible, siempre y cuando tomemos acciones de manera responsable para afrontar la problemática, en conjunto, teniendo en cuenta que la problemática es de índole biopsicosocial, que no es solamente una cuestión de salud mental, sino que también es una cuestión de carácter social y que todos debemos de involucrarnos, siempre aclarando que de manera responsable, y todas las acciones deben ser comandadas siempre por personas especializadas. A ver, ¿la intervención comunitaria puede hacerla cualquier persona? Sí, pero tiene que tener de alguna manera un diagrama estratégico para llevar adelante esas acciones. Nosotros en Río Negro hemos realizado muchísimas actividades con respecto a la prevención y hemos tenido, a ver, cuando se habla de la problemática suicida, no sé si está bien decir resultados óptimos, pero sí hemos tenido resultados que nos muestran que ese es el camino correcto. De hecho, en la provincia de Río Negro estamos teniendo una reducción interanual de un 20.6% en suicidios consumados. Y es hoy importante. Somos la provincia, sí, es muy mucho, importante. ¿sí? Y somos la provincia que tiene menor tasa de suicidios consumados del país, teniendo en cuenta que somos una provincia patagónica, y siempre las provincias patagónicas tienden a tener las tasas más altas. Entonces, mirando eso, y también teniendo en cuenta que no son estadísticas propias ni provinciales, son estadísticas nacionales del Ministerio de Seguridad de la Nación, bueno, nos muestran que el camino es el correcto. Ahora, cuando vos ves que el camino es el correcto, ¿significa que llegaste? No, significa que tenés que redoblar los esfuerzos, porque por acá es. Entonces, tenemos que ponernos como objetivo seguir reduciendo las tasas de suicidios. Y si vos me preguntás, ¿vamos a poder erradicar el suicidio? Y con lo que hoy se conoce, con lo que la ciencia hoy sabe, yo tendría que decir que no, porque es una conducta, ¿bien? Entonces, casos van a haber, pero sí lo que podemos saber a través del estudio científico de la problemática del suicidio es que se pueden reducir las tasas, y eso lo estamos haciendo. Marcelo, ¿sabés que me preocupa enormemente? Bueno, personas adultas que
que se están quedando sin trabajo, pero también me preocupan mucho los chicos jóvenes que en este contexto económico en el que lamentablemente estamos viviendo les cuesta mucho conseguir su primer trabajo, no tienen demasiadas oportunidades para seguir estudiando, y hay frases que me parece que son importantes para prestar atención como docentes, como papás, como vecinos, como papás de amigos. Esto de nada me llena, no sé qué me gusta, no sé qué quiero de mi vida, estoy aburrido. ¿Cuánto debe alertarnos ese tipo de frases para intervenir, no? A ver, debe alertarnos y eso nos debe llevar a prestar el oído y el acompañamiento. Cuando una persona nos dice, la vida no me gusta, nunca voy a ser feliz, no estoy bien así como estoy, no está mal frenar un poquito la pelota y decirle a la persona, ¿me querés contar? ¿Querés que charlemos? Y si la persona en la conversación empieza a mencionar la muerte, no está mal preguntarle, ¿vos me estás hablando que tenés deseos de morirte? Y a lo mejor la persona nos dice que sí. O sea, no pasarlo de largo, no dejar la frase... No pasarlo de largo porque, a ver, eso de alguna manera es mostrar desinterés. ¿Bien? Entonces, si la persona se abre para hablar con nosotros, a nosotros realmente nos importa lo que está sintiendo la persona. Aquella palabra empatía, que tanto se menciona, pero a lo mejor muy pocas veces se practica. Entonces, ponernos en el lugar de la persona, sea quien sea la persona, ya sea un adulto mayor o un adolescente, que ahora te lo voy a explicar porque casualmente son las dos franjas etarias que están más en riesgo con respecto a la problemática. Pero muchas veces nosotros, sin querer, restamos valor a los problemas de otra persona. Por ejemplo, un adolescente que se pelea con la novia y nosotros le decimos torpemente, ya vas a conseguir otra novia, ¿sabes todas las novias que vas a tener? No, esa chica o ese chico que acabó de perder es su mundo, era el amor de su vida. Entonces, ese chico o esa chica, en ese momento, vale su vida. Entonces, poniéndonos en ese lugar, nosotros tenemos que comprender lo que la persona está sintiendo. Y pudiendo comprender lo que la persona está sintiendo, yo te aseguro que la alternativa de acompañamiento surge naturalmente. Porque de hecho, somos seres que estamos creados para vivir en compañía. Entonces, si nosotros buscamos la alternativa siempre desde el acompañamiento social, concientizando las bases, concientización institucional y concientización comunitaria o social, los resultados siempre van a tender hacia la superación. Y déjame aclararte algo muy chiquitito para no dejarlo pasar. En Argentina, lamentablemente, en la franja etaria de 11 a 19 años, de acuerdo a estadísticas del UNICEF, el suicidio es la segunda causa de muerte en nuestros niños, niñas y jóvenes. Y la segunda franja etaria en riesgo con respecto a la problemática del suicidio son los adultos mayores. Entonces, no desestimemos ningún dicho, ningún pedido de ayuda, ofrezcamos acompañamiento y los profesionales, cuando les toca intervenir, ya sean los de espacios públicos, de organismos públicos o privados, bueno, también tienen que concientizar que son un eslabón más de la gran cadena de contención. No son la pieza que va a resolver todos los problemas, ¿no? Porque nosotros muchas veces tendemos a lindar todas las responsabilidades hacia los profesionales de la salud. Y ellos son una pieza más de esa gran intervención. Un profesional de la salud que haga supongamos un psicólogo o una psicóloga, que haga una buena intervención clínica, pero si después esa persona no tiene acompañamiento social, si va a la casa y es maltratada, si va al colegio y sufre bullying, bueno, yo no sé cuánto efectiva puede ser esa intervención del profesional. Entonces, tenemos que concientizar entre todos que todos tenemos que aportar con nuestro granito de arena. Bien. Marcelo, un gusto charlar con vos. Quedamos a disposición. Vamos a retomar este contacto porque me parece fundamental que sigamos hablando del tema. El bullying es preocupante y así que te proponemos charlar en algún otro momento si sos tan amable.
No, por favor, muchísimas gracias por comunicarte y te mando un gran saludo afectuoso a vos y a la audiencia. Gracias, muy amable. Hasta luego. Marcelo Mandri es especialista en el tema. Charlábamos de justamente la prevención del suicidio, algo en lo que tenemos que involucrarnos absolutamente todos como sociedad.